representa la presencia de Dios. El aceite representa luz. El aceite representa disponibilidad en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Cuando la palabra relata que el aceite alumbraba, el aceite era colocado en las lámparas, hermanos, y el aceite era utilizado para que la lámpara se mantuviera encendida. La lámpara se apagaba si no había suficiente aceite. Si no había abundancia de aceite, la lámpara apagaba. Y mire qué parábola más hermosa la que Jesucristo nos da antes de ser crucificado. Jesucristo sabía que iba a ser crucificado y Él tenía que preparar a todos los que le seguían y a todos los que iban a venir después por medio de la predicación del Evangelio. Y en ese caso nos encontramos usted y yo. Jesucristo sabía que usted y yo íbamos a depositar nuestra fe en Él. ¿Cuánto hemos depositado nuestra fe en Dios? Amén. Nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza. Todas las cosas las hemos depositado delante de Dios. Jesucristo ya lo sabía que usted y yo íbamos a creer en Él, a seguirle a Él, a confiar a Él. Entonces, Jesucristo da la parábola y dice, hay 10 vírgenes. 5 son prudentes y 5 son insensatas. Esta parábola de las 10 vírgenes me trae a memoria la palabra que Jesucristo dijo en Mateo acerca del hombre prudente y del hombre necio. El que edifica su casa en la roca y el que edifica su casa en la arena. Si usted lee la palabra del hombre necio que no hizo caso a la voz de Dios y edificó su casa en la arena, vino el río, vinieron los vientos y fue pérdida, porque toda la casa que el hombre necio construyó cayó, fue destruida. Pero el hombre inteligente, el hombre que escuchó la voz de Dios, el hombre que se prestó atención a la voz de Dios, el hombre que puso su oído y su corazón a lo que venía de Dios, él edificó su casa en la roca. Y aunque vino la lluvia y el viento y golpearon su casa, pero él no se lamentó porque su casa fracasó. Él se regocijó porque cuando pasó el viento, cuando pasó la lluvia, él se dio cuenta que valió la pena escuchar la voz de Dios porque su casa seguía fundada sobre la roca. Esta parábola, hermanos, esta palabra es similar a la palabra de las 10 vírgenes. Porque la palabra de las 10 vírgenes son 10 mujeres. 5 son inteligentes y 5, con una palabra más clara, son torpes de entendimiento. No prestaron atención, no fueron sabias en su corazón. Cuando usted va a un largo viaje, usted se prepara. Cuando usted va a recibir a alguien en su casa, usted se prepara. En aquella antigüedad, hermanos, no había luz, por lo cual todas las personas usaban lámparas para mantener la luz en la casa. Y cuando alguien le decía, voy a ir a visitarte a tal hora de la noche, esa familia, esa persona se preparaba para que la luz que estuviera en su lámpara durara todo el tiempo en que la visita iba a estar en su casa. ¿Verdad que no es lo mismo, hermanos, recibir una visita en oscura que recibir una visita en luz? ¿Es lo mismo? Ayúdeme, contésteme. ¿Cuántos están aquí? Amén. No es lo mismo. No es lo mismo que usted reciba una visita en oscura a que reciba una visita en luz. Porque si la recibe en oscura, no va a entender, no va a conocerlo. Ahora, usted y yo no podemos recibir al Maestro en oscura. Necesitamos estar revestidos de la presencia de Dios, porque el que está revestido de la presencia de Dios será llamado virgen prudente, que llenó su vida de aceite. En pocas palabras, usted y yo vamos a ser conocidos como mujeres y como hombres de Dios, que nos procuramos todos los días de nuestra vida llenar y llenar, que
abundara y que sobreabundara, que rebalsara, como dijo David, mi copa está rebosando, que la presencia de Dios sea continua, que el aceite de Dios no mengue, que la presencia de Dios fluya y que no pare, y que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras lámparas y que la luz de Cristo permanezca, porque sí, mire qué hermoso, si la lámpara se mantiene encendida es porque verdaderamente estamos revestidos de la presencia de Dios. Los peligrosos, ¿cuántos lo creen? Amén. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos peligrosos. ¿Y sabe cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Los tiempos que están escritos en la palabra. Hombres amadores de sí mismos, hombres que aman su ego, hombres que aman su orgullo, hombres que aman su camino, aunque su camino sea malo, aunque su camino sea corrupto, aunque su camino sea desagradable, ellos aman su propio caminar. ¿Sabe por qué? Porque son personas que sus lámparas no tienen aceite, son personas que su lámpara, gracias hermano, son personas que su lámpara no tienen la presencia de Dios. Y usted rápidamente, hermano, puede analizar una persona que tiene la presencia de Dios y una persona que no tiene la presencia de Dios. Hermanos, Dios en la parábola de las 10 vírgenes nos quiere enseñar que por ningún momento descuidemos llenar nuestras lámparas de la presencia de Dios. ¿Qué quiere usted? Recibir al Maestro con su lámpara, o sea, con su vida llena de la presencia de Dios, o recibir al esposo, como dice el profeta Ezequiel. Yo contemplaba un valle de huesos secos. No había vida, no había espíritu, no había tejido, no había carne, no había sangre. Eran huesos secos en todo el terreno, en todo el campamento. Eran huesos secos. No había vida, no había espíritu en ellos. Ahora así, hermanos, van a haber muchos cuando venga Jesucristo. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Llena tu lámpara de aceite porque tu esposo viene. Iglesia, llene su lámpara de la presencia de Dios. Iglesia, llene su corazón del poder de Dios. Iglesia, llene su vida de la presencia, del aceite. Porque en ese aceite usted va a conocer al Maestro y va a ser conocido por Él. Porque lo que va a dar testimonio delante de Dios es cómo está su vida delante de la presencia de Dios. Está llena de aceite, está llena de la presencia, está llena del Espíritu. El Espíritu va a testificar, el Espíritu va a dar testimonio, el Espíritu va a dar garantía de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Si yo me equivoco, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, porque el Espíritu dará testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué era lo que Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia por medio de la parábola? Que se llenaran del Espíritu de Dios, porque solamente con el Espíritu Santo de Dios vamos a poder recibir y estar listos para la venida del Mesías, para la venida del príncipe de paz, Jesucristo. 10 vírgenes, un total de 10 mujeres, todas agarraron sus lámparas, todas tomaron su lámpara, pero lo que marcó la diferencia, hermanos, fue que las prudentes, en pocas palabras, las inteligentes, ellas sabían, ya tomaron su lámpara y tomaron aceite, pero las inteligentes tomaron más aceite. Dijeron, puede ser que el esposo tarde, voy a tomar más aceite. Esa tiene que ser la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia con sus señales. Pero aunque el mundo quiera acomodarme, que mi Cristo no viene, yo voy a seguir preparándome. Porque lo que hicieron las imprudentes fue confiarse. Y eso es lo que pasa con la vida del Hijo de Dios que se confía. Yo estoy bien, yo estoy fuerte. ¿Qué aprendíamos el jueves pasado? Aprendíamos, el que está firme, mire y que no caiga. Hay muchos que ya no tienen aceite en su lámpara por su ego, por su pensamiento, por su propia actitud,
porque dice, estoy bien. Tiene todo el día para orar, no ore. Que su lámpara rebose de la palabra, del aceite, de la presencia de Dios. Si usted no puede leer, busque la manera como recibir la palabra de Dios. Si usted puede orar, ore más. El que ora, ore más. El que ayune, ayune más. Porque todas esas cosas llenan su lámpara de aceite. Y sabe una cosa, una lámpara llena de aceite es agradable para Dios. Porque no se apaga la luz. La luz es la presencia de Dios. Cuando se apaga la presencia de Dios, hermano, cuando se apaga el Espíritu de Dios, comenzamos a caminar en oscuridad. Mire cómo está el mundo. El mundo a lo malo lo está llamando bueno. Así está el mundo. ¿Por qué? Porque en sus lámparas no hay luz, en sus lámparas no hay aceite. Lo que hay en su lámpara es maldad. Lo que hay en su lámpara es pecado. Lo que hay en su lámpara es cosas desagradables ante Dios. Pero nosotros como iglesia sí hay algo valioso, y es lo que Dios ha depositado. Levante su mano si usted cree que Dios ha depositado aceite sobre su vida. Levante su mano y créalo. Levante su mano y créalo. Créalo, en usted hay aceite, porque usted es una lámpara del Señor. ¿Cuánto lo cree? En usted hay aceite. Sobre usted se puso la mirada de Dios. Usted es la esposa de Dios. Usted es la iglesia de Dios, sin mancha, sin arruga. En usted está la lámpara, y la lámpara está siendo llenada de aceite por aquel que tiene abundancia. Pide y yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Pon aceite sobre tu lámpara. Pon aceite sobre tu vasija. Sé una virgen inteligente, dice la palabra del Señor. Una virgen inteligente es la que nos muestra la Biblia. Dice que ellas recibieron aceite. Y mire qué hermoso, hermanos, para ir llegando a la parte final. Mire qué bonito y qué hermoso. Que dice la palabra del Señor que a causa de que las vírgenes inteligentes tenían aceite, ese aceite garantizó que el maestro, que el esposo pudiera reunirse con ellas. Hay muchos de nosotros que muchas cosas, hermanos, nos sorprenden, y no nos tiene que sorprender nada, porque la palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es claridad, es un espejo a nosotros. Quiero enfatizar en esta parábola. La parábola está especificando que las vírgenes tienen que estar llenas de aceite para cuando venga el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Él va a venir por segunda vez. Él se va a manifestar y todo ojo le verá. Nosotros tomaremos lugar con Él. Pero necesitamos que nuestra lámpara esté llena de aceite. Pero es necesario, hermanos, que nuestra lámpara esté llena de aceite desde ya, desde el momento que buscamos a Dios, desde el momento que tenemos contacto con Dios. Desde ese mismo momento necesitamos mantenernos pegados a esa fuente. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que Jesucristo era la fuente de todo poder, era la fuente inagotable. Jesucristo es la fuente de aceite. ¿Cómo la iglesia vive en oscuridad y Jesucristo siendo la fuente de aceite? Pero el que vive en oscuridad es porque no quiere llenar su vida de aceite. Y lastimosamente, hermano, hay muchos dentro de la casa de Dios, en diversas congregaciones, que viven en oscuridad. Dios se manifiesta en la iglesia, el poder de Dios se manifiesta, la presencia de Dios baja y nada pasa en sus corazones. No hay un toque, no hay un estremecer de Dios en sus corazones. Y no porque Dios no se esté moviendo, es porque el corazón se ha empedernido y esa lámpara ya está oxidada y necesita abrirse nuevamente para comenzar a acumular la presencia de Dios. Hermano, David es un vivo ejemplo en la escritura para nosotros. David dijo en el Salmo 23: mi copa
La copa representa su vida. Mi copa está rebosando de aceite. La palabra rebosar es abundar. La copa es como que usted llene un vaso de agua y el vaso no tiene la capacidad para toda la botella de agua y comienza a botarse el agua. Eso mismo decía David. Mire qué hermoso, tome esta palabra para usted. David dijo: mi vida está rebosando, mi vida está tan llena que hasta sale la presencia de Dios. El aceite rebosa. Hermano, el gozo, el poder, la oración no tiene que parar usted. Que la oración continúe abundantemente. El ayuno, el clamor, la intercesión, el sometimiento en la palabra, el sometimiento en la escritura, que continúe. Esta palabra de David toca mi corazón. Imagínense, David dice: mi vida está rebosando, está rebalsando. Pocas palabras para que usted me entienda. Mi vida está tan llena que sale el aceite de mi copa. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a orar, hermanos, pero ahora tenemos que formar una táctica. Tenemos que acostumbrarnos a orar, pero a orar más. Tenemos que acostumbrarnos a clamar, pero a clamar más. Si usted es una de las personas que ya ora, gloria a Dios, porque está recibiendo aceite en su vasija. Está entre las vírgenes prudentes, entre las vírgenes inteligentes, que va a recibir al esposo. Pero si usted clama, si usted es un hombre y una mujer de oración, no pare, siga orando, siga clamando. También, hermano, si usted es una persona que ayuna, no pare, siga ayunando. Aunque le digan: está aguantando hambre, no está aguantando hambre. Usted está consagrándose para Dios. No pare, siga, porque todo eso hace que su lámpara esté llena de aceite. Si usted lee la Biblia, si usted lee la Escritura, no pare, siga comiendo la palabra de Dios, porque esta palabra bendita es un privilegio. Esta palabra es un privilegio que tenemos de poder abrirla todos los días y poder leerla. Ahorita usted puede comerse la palabra, ahorita usted puede deleitarse en ella. Aproveche, estudie, llénese de la palabra de Dios, porque eso lo va a hacer una iglesia fuerte, saludable, vencedora, llena del poder y del respaldo de la gracia y de la misericordia de Dios. Y no solo eso, si usted hace todas estas cosas, déjeme decirle que bienaventurado será, porque va a recibir al esposo, y el esposo se va a sentir gozoso de que usted esté lleno de aceite. El esposo se va a sentir contento de que usted esté lleno de la presencia de él. Y el que está lleno de la presencia de Dios, ese es agradable para Dios. La otra vez yo estaba pensando algo, hermanos. Qué hermoso es sentir en nuestro corazón cuando Dios se siente agradado de nosotros. Pero qué triste es sentir en nuestro corazón cuando sentimos que Dios está desagradado de nosotros. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Cuántos han sentido ese sentimiento? Es un sentimiento que viene a su corazón. Cuando usted puede sentir, hermanos, cada uno de nosotros podemos sentir cuando Dios se siente agradado y complacido. ¿Qué dijo Dios de Jesucristo cuando Jesús estaba siendo bautizado? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la voz del cielo? Dijo: este es mi Hijo amado y en él me complazco. ¿Sabe qué significa complacerse? Significa sentirse deleitado porque aquella persona es y llena todo lo que hay en su corazón. Eso dijo la voz en el cielo. La voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa complacencia? Él me obedece, Él me respeta, Él me ama, Él guarda mis mandamientos, Él vive como yo quiero que viva. Eso produce complacencia en el corazón de Dios. Ahora, cuando Jesucristo venga
y mire a las vírgenes, cuando mire a la iglesia llena de aceite, Él va a decir: esta es mi iglesia que me complace, que me obedece, que me honra, que me ama, que me teme, y yo me siento complacido por ella. Y va a ser tan grande la complacencia de Dios que le va a decir a la iglesia: siéntate a mi lado derecho, en lo poco tú fuiste fiel, sobre mucho yo te voy a poner. Entra en el gozo, entra en el regocijo, gózate con tu Señor, gózate con nosotros. La boda del Cordero está para ti, iglesia amada. Gózate, regocíjate, deleítate. Qué hermoso, ¿verdad?